Hay que dejar un comentario. Ya nada. De nada. Ya nada sin comentarios. No le muevo. No, Está, ya. está perfecto, ahí está perfecto. Hay que... ¿Ya la pusiste? ¿Sí? Está bien. No, bebé. Ah, no. Aparte que protegido. Total. Hola, ¿funcionas? Sí. Hola a todas, todos. Muchas gracias por venir al quinto Victorio junto a la Transasamblea. Solo quería decirles que por favor nos disculpen porque hay un taller ocurriendo al lado, pero se acaba en unos pocos minutos, entonces ya, y luego se van a ir aquí, entonces esperemos que no hagan demasiado ruido. Antes de pasarte el micrófono, Kelly, quería solamente leer lo que siempre leemos al principio, que son los escritorios. Los escritorios son espacios de conversación, debate y diálogo que buscan desde una mirada interseccional e interdisciplinaria generar reflexiones sobre temáticas que conciernen a las comunidades maricas, travestis, disidentes, LGBTIQ y otras cuerpos diversas. Informales, comunitarios, críticos y gratuitos también apuntan a visibilizar luchas emancipatorias, provocar acercamientos y fortalecer los vínculos solidarios que sostienen estas resistencias. Y sin más, te paso el micrófono. Gracias. Bueno, ¿sí se me escucha? A ver. Hola. Sí. ¿Ya? Bueno, primero buenas noches a todas, todos, todes, por estar aquí, también por acompañarnos y como pensaba cuando te escuchaba que es como un ejercicio de sacar como estos espacios que hemos tenido, no sé, muchas reuniones en la casa de las Pachas, en la casa de la Mari Francis, en el CAT y en otros espacios, como ahora hacerlo como en un espacio más colectivo y más abierto y contarle un poco de incidencias que son más políticas, pero que queremos hacerlas colectivas en el preámbulo de la tercera marcha trans que ya es mañana. Entonces, creo que también es un ejercicio para colocar en la memoria y también compartir la memoria de manera colectiva con ustedes. Entonces, primero darle gracias al espacio de la nube, pero en lo otro también me interesa ahora estar en este espacio para incomodar y seguir incomodando a la nube con otros debates que queremos poner hoy aquí. Entonces, bacán también porque las personas que estamos como sentadas aquí somos parte del espacio de la Transasamblea, pero también habemos personas de la Transasamblea que están en el público. Entonces somos un grupo como arreglando una grupa, una plataforma, y ya vamos a hablar un poco de eso. Pero antes quisiera un poco también contarles cómo hemos preparado esta noche. Queremos hacerlo como en dos partes, porque nos gusta no hacerlo todo ordenadito, pero también cómo queremos contarle las cosas. Queremos primero como hacer un conversatorio en la primera parte de qué es la Transasamblea, cómo lo vivimos y lo experimentamos, qué es para nosotros
y también un poco hacer un recorrido de dónde viene este espacio. La segunda parte es un poco ya lo individual, en donde Fer, Maloni, Runa y José van un poco a interpelar y poner en cuestionamientos algunos debates que están allí en la lucha trans y sobre todo en la memoria de construcción política trans, y que va a pasar por un ejercicio más individual de posicionar o discutir algunos temas. Y pues nada, por si de pronto alguien no les conoce, yo les decía cuando estábamos un poco reuniéndonos para pensarnos esto, que cada persona se presentara. Entonces yo quisiera como que antes de eso también, cada persona al momento de, si pueden hacerlo así como muy corto, antes de empezar las preguntas, como que se presenten un poco quiénes son y luego empezar como con lo que hemos también pensado en contarles y hablar con ustedes. No sé si quisieras empezar así como, ustedes saben esa mirada que conecta para ver quién quiere el micrófono primero. Entonces vamos a seguir con las infidencias. Primero vamos a saber quiénes son, su Instagram, su TikTok, ustedes saben todas esas cosas, y luego pasamos al otro tema. Por favor, baby. Bueno, buenas noches con todas, todos. Yo soy José Borges, soy un chico transmasculino y nada, soy parte de la Transasamblea quizás desde 2018 también, y es un gustazo venir a conversar con todos. Hola amigues, yo me llamo Runa Sanabria, también soy parte de la Transasamblea ya desde hace algún tiempo y hago comunicación, creo que es de las cosas que a veces aporto en la Transasamblea. Buenas noches con todos y todes. Mi nombre es Maloni Chávez, pertenezco también a Transasamblea, soy puta y travesti. Hola compas, mi nombre es Germano Salvas, yo soy sociólogo y milito en la Transasamblea desde 2018 igual. Gracias por el espacio. Alguien me decía en un taller que estuve el día viernes, que eran como unas chiquillas adolescentes, que para ellas era importante poner en la memoria los rostros y los nombres. Y a veces venimos a los espacios y no sabemos cómo quién está hablando ni qué está diciendo, y creo que es importante también poner en relevancia los nombres y quienes hacemos también como parte de un ejercicio político de construcción y de lucha trans. Entonces creo que era importante saber como quiénes estamos aquí con ustedes. Quiero leerles algo que es parte como un poco de los antecedentes de la Transasamblea, y creo que va a ser importante eso. Como tenemos aquí el grupo de teatro que empiezan, ustedes no les escuchan, ahí quienes están detrás, ahí en el Instagram, en el like, que nos están siguiendo, decimos que son esos gritos del sistema, esos fantasmas que también están aquí retumbando, porque se sienten removidos con nuestra existencia y con nuestra asistencia en este espacio. Entonces voy a leerles un poco esto porque creo que también es necesario que lo conozcan y que también sea parte de este ejercicio de memoria. Tras décadas de abandono estatal, injusticia social y corporativismo LGBT hetero, donde las hegemonías disfrazadas de activismo lucran e instrumentalizan las vidas y muertes de personas trans en el Ecuador, donde la mercantilización de nuestras identidades diversas bajo el arco iris de una bandera de opresión convierte la lucha en un rentable negocio de inclusión. Allí surge la primera asamblea de cuerpas trans convocadas por la Pacha Queer en febrero de 2018, con el nombre de Transasamblea, y con la finalidad de abrir espacios separatistas de encuentro y esparcimiento entre personas trans, travestis, transgénero, transexuales, queer, no binarias, intersex y otras identidades y corporalidades disidentes salidas del régimen normativo obligatorio. La Transasamblea se autodeterminó como una trinchera libre, autónoma e independiente y ajena a las organizaciones confederadas y al caudillismo del Estado. Cada asamblea tendría su propia sinergia. La participación debía ser de forma individual, sin representación de ninguna organización o colectiva, y todas las decisiones se tomarían de forma asamblearia, con la voz y voto únicamente de las cuerpas presentes. Pronto este espacio mutante tomaba forma de intercambio, resiliencia, acción política y creación trans. Su primera intervención se dio el 31 de marzo de 2018, conmemorando el Día de la Visibilidad Trans
y consistió en la toma simbólica del Parque de la Alameda para reclamar este espacio como un sitio emblemático para la lucha trans en Quito. Además de esta acción de guerrilla, la Transasamblea se reafirma como una propuesta política autónoma, autoconvocada, colectiva y descentralizada por la memoria, visibilidad y reconocimiento de la lucha histórica de las personas trans en Ecuador. Y con esto, para cerrar, hemos realizado plantones, tomas de espacio público, talleres de formación, pero también hemos sido parte, ¿no?, de esta gestión y organización incitadoras de la Marchamos Trans, Marcha Trans en Quito, desde noviembre del año 2020, para seguir conspirando en alianzas estratégicas con varias individualidades y organizaciones también que defienden y pelean por el cupo laboral trans, el derecho a la salud integral trans, educación libre de barreras por identidad de género, orientación sexual, una vida libre de discriminación, justicia y reparación. Creo que con esto, yo quiero decir un poco esto porque al final también va a ser necesario que pensemos que no tenemos que ponernos como tensos con este espacio, ni tensos con este espacio, sino como no queremos que sea una conversación académica, no queremos venir a dar cátedra sobre el tema trans, sino a conversar desde la primera voz y la palabra trans. Entonces, este es un poco como el recorrido a partir de una reunión que tuvimos en el CAT, varias cuerpas que somos parte de la Transasamblea, pero también era importante poner aquí como en primera palabra qué significa la Transasamblea, qué somos, hacia dónde es nuestro sur y cómo construimos activismo desde la Transasamblea. Me gustaría un poco empezar con Runa para ir un poco armando cómo también desde las diferentes voces construimos lo colectivo, porque empieza un ejercicio desde lo individual que se colectiviza en la plataforma como de distintas individualidades que es la Transasamblea, y queremos un poco contarle para también entender que somos diferentes voces que experienciamos y activamos en este espacio. Bueno, sí, la Transasamblea, como ya nos decía la Kelly, sí fue un espacio como autoconvocado, que surgía desde muchos nos en principio, como en contra de este corporativismo que sentíamos que existe en la organización social marica en Quito, en el Ecuador, que hacía que el ambiente organizativo marica sea un espacio tenso en el que habían como, no sé, pugnas políticas o intereses políticos y personales o económicos, y el tema de los derechos, o más bien como estábamos nosotras las maricas, estaba como muy de lado, ¿no? Y en todo caso, estos encuentros, estas oportunidades, qué sé yo, como el 31 Trans a la final terminó siendo un pretexto, como muchas otras fechas y temas que hemos tenido para encontrarnos, para estar juntos, no necesariamente para coincidir solamente, sino para también debatir cosas y asuntos que nos atravesaban y nos están atravesando a distintas cuerpas. Y creo que la Transasamblea fue mucho y es mucho de estos esfuerzos trans muy diversos, porque la gente trans también es muy diversa, como hay muchas mujeres trans, hay muchos hombres trans también, hay gente trans no binaria, pero también hay gente que se está enunciando como desde otros espacios, que también está transitando otras formas de decidir de los diferentes sistemas, porque creo que también la idea es que si bien estamos hablando de gente trans, que pues estamos hablando de estos temas de género, pero también este sistema patriarcal se interconecta con otras cosas de vida. Por eso hablamos del trabajo, por eso hablamos como de el arte, qué sé yo, en la marcha, por eso hablamos de tomar los espacios, porque son temas que nos están atravesando no necesariamente por ser maricas, sino por ser gentes así, por estar en la calle. Y pues al principio estábamos como personas de distintos colectivos o de distintos espacios, no necesariamente representando a alguien, sino que hacíamos asambleas ampliadas, como en círculos, en las que íbamos a conversar sobre los temas o sobre las actividades que queríamos hacer. Y en esta autogestión también mucho hemos trabajado como
en la marcha, ¿no? En la marcha de lo que hemos tenido que hacer y organizándonos de las maneras en que la autogestión permite, porque también esto es reconocer que vivimos diferentes contextos, que tenemos diferentes horarios, y creo que eso también era una posibilidad otra vez como de juntarnos, porque no es que estamos juntas todo el tiempo, pero nos hemos encontrado en estos intereses y en estos tránsitos en los que pues coincidimos y es necesario. Creo que eso podría decir de la como diversidad un poco de la trans. Sí, efectivamente creo que es un poco esto que decía Runa, como de estos no, que quieren denunciar también la transasamblea, y creíamos como que es súper bacán que podamos de alguna forma más suelta y coloquial y comunitariamente contarles por qué cada una de las personas que estamos aquí nos sentimos vinculadas e interpeladas por este espacio, y también porque de alguna forma nos seguimos vinculando a la transasamblea y siendo parte del espacio. Fer, ¿tú nos quisieras contar también para ti qué representa este espacio de la transasamblea? Yo pensaba en cómo nació el ímpetu de querer hacer una transasamblea, ¿no? Y era muy a través de la inconformidad de cómo estaban pasando las cosas con respecto a los activismos trans acá, sobre todo. Yo sentíamos que había una falta de representación, no nos sentíamos representadas con lo que estaba pasando, con todo el panorama de, no sé, los corporativismos. A lo que nos referimos con corporativismos era como que entendíamos que las sociedades trans que estaban como en Ecuador en ese momento no estaban representando en realidad el interés de la misma comunidad, sino que era como para la ventaja de las directivas, y eso nos llenaba de un montón de rabia, ¿no? O sea, siempre hablábamos de esta cosa de la furia trans, porque ha sido como que una furia que nos convoca a organizarnos, como una furia que nos convoca a tratar de hacer que lo público también nos pertenezca, ¿no? Entonces, para mí la transasamblea representa, respondiendo a la pregunta de la Kelly, representa una diversidad gigante, ideológicamente hablando. Habemos anarcas, habemos comunistas, habemos gente de muchas diversidades ideológicas, gente con diferentes ocupaciones también, gente de diferentes contextos de la vida. Entonces para mí es eso, la transasamblea es un espacio de organización entre diferentes. Creemos profundamente en la heterogeneidad, en ser distintas entre todas, y nada, en esa diferencia juntarnos, ¿no? Porque yo creo que algo que le caracteriza a la transasamblea es no tratar que estas diferencias, no tratar de suprimir estas diferencias, no tratar de borrar que somos diferentes, no porque somos personas trans pensamos exactamente igual sobre muchas cosas. Entonces para mí la transasamblea es un encuentro entre pares, pero entre pares que son diferentes, radicalmente diferentes. Bueno, esto va subiendo ya de nivel, porque yo creo que ahí vamos hablando también de cómo organizar la rabia, cómo organizar la respuesta, y nunca había hecho este ejercicio de tantas reuniones que hemos tenido de contar cuántas letras conforman la palabra, y son 11, es impar, me gusta, es impar, son 11. Entonces, como que también no representa para todas las mismas formas de entender el espacio. Entonces creo que también eso que dices tú de cómo organizar la furia, cómo organizar la respuesta a través de la furia. Entonces ahí podríamos ir contigo, Maloni. ¿Cómo para ti también podrías tú definir desde tu experiencia en la primera voz la transasamblea? Bueno, para mí la transasamblea Bueno, primero yo no soy tan académica para hablar, tengo que disculparme que yo soy un poco más de calle, entonces mis palabras son un poco más, no sé, como más naturales. Para mí la transasamblea fue conocer un espacio donde se juntaban muchos compañeros que tenían el mismo fin, una misma lucha, eran diferentes, como dice Fer, al activismo que estábamos acostumbradas a ver, a seguir ese activismo mal hecho que es. Entonces eso es lo que me juntó a transasamblea, es lo que me pegó a la grupa, porque sentía que eran personas diferentes pero luchando por el mismo objetivo de ser travesti. Entonces yo igual he puesto mi furia, he puesto mi tiempo, mi corazón en transasamblea, porque pienso que somos un grupo que
luchamos por el mismo objetivo, como digo, y somos personas que tenemos diferentes vidas, tenemos diferentes estudios, pertenecemos a los colectivos, pero nosotros hacemos la misma lucha en el colectivo Transasamblea porque nos une eso, la guerra, la furia, porque siento que nosotros en Transasamblea somos muy furiosos. Entonces siento que ese corazón y esa furia nos une a la Transasamblea. Bueno, José, vos también allí cómo colocarías también en tensión este espacio de la Transasamblea, porque creo que lo que decían también como de que no es un espacio que busca uniformidad, que también parte de entender que somos diferentes y de entender que en esa diferencia es como una idea supuesta de que hay como un estándar o una idea homogénea de lo trans, ¿no? Entonces allí, con esto también un poco para entrar contigo a la siguiente parte, un poco de pensar qué es la Transasamblea y luego hacia dónde van los activismos que proponemos desde ahí. Pero tú también, ¿cómo ves este espacio y para ti qué representa la Transasamblea? Bueno, para mí la Transasamblea, por allá de 2018, era la única propuesta que conocía que realmente era una propuesta horizontal, asamblearia, donde todas las voces eran escuchadas y donde nos podíamos denunciar en primera persona. En ese tiempo me acuerdo que había bastantes transmasculinidades y no binariedades que habitaban el espacio. Poco a poco igual han ido saliendo, entrando, digamos, también en ese espacio sumamente dinámico donde estábamos, a veces no estábamos, pero volvíamos, retomábamos, porque no hay en mi mente así como un espacio comunitario tan diverso, tan abierto y que además toma las decisiones de manera consensuada, como asamblearia, siempre desde la discusión, desde el debate, desde poner la postura de cada persona, de cada cuerpo que la habita, y que en particular las transmasculinidades también históricamente han sido como la cuota, como lo que queda de relleno, como lo que está detrás, y lo hemos venido también denunciando y construyendo desde ahí. Nos ha parecido sumamente importante dentro de la discusión de las transmasculinidades que nos encontramos en Transasamblea, empezar a ponerlo desde dónde está nuestra voz en primera persona, donde no nos instrumentalizan, donde no acabamos siendo solo la foto bonita, donde no acabamos siendo solo lo que reproduce el estereotipo masculino también, y cómo nosotros también vivimos un montón de violencias que no están siendo visibilizadas, sobre todo sobre nuestros cuerpos, y cuáles son todos estos costos que tenemos como transmasculinidades, tanto de ser visibles como de no serlo. Entonces, Transasamblea fue ese espacio que motivó, que nos hizo pensar también en cómo podemos construir espacios transmasculinos horizontales, espacios transmasculinos que permitan diversidad dentro de también, que no se orienten mucho hacia esta masculinidad hegemónica y que lo rompa desde todos los lados también. Eso. Y para continuar con eso, había una parte que no les leí porque obviamente tenía que esperar que los compañeros también lo dijeran, pero la Transasamblea no solo somos personas transgénero, travesti, transexuales, queer, no binarias, intersex y otras identidades y corporalidades no hegemónicas. Somos putas, putos, putes, migrantes, racializadas, empobrecidas, precarizadas, viviendo con VIH, diversidad funcional o neurodiversidad. Somos cuerpos atravesados por prácticas y discursos transfeministas, antifascistas, antineoliberales, antirracistas, anticapitalistas, antipatriarcales y anticapacitistas. Y estamos aquí para exigir una vida digna y una reparación urgente. Creo que también el estar aquí es una forma de decir que antes del preámbulo de la marcha estamos denunciando reparaciones pendientes de parte del Estado, la deuda social de parte del Estado, y que es una deuda social que también tiene que reconocer que la intersección del mundo, del espacio trans, es interseccional porque somos diversos, diversas y atravesadas por un montón de interseccionalidades. Por eso también creo que es importante decirlo que somos también parte de una población trans en el país, inspiradas en una furia trans en Abya Yala, que también buscamos y pensamos una nación trans, que es lo que siempre hemos decidido, como hemos dicho en las reuniones de la Transasamblea, porque también nos pensamos en una mundo sin banderas y sin fronteras. Para pasar a la parte un poco de pensarnos las preguntas en lo individual, no quiero dejar allí como para ponerle un poco de candela a este encuentro y no dejar las infidencias solo lo que hablamos así como en los Zoom que tenemos, en los likes que tenemos, para que ustedes también se enteren de esas otras cosas.
¿Cuál es nuestra postura y crítica hacia la idea de los otros corporativismos? Cuando decimos corporativismo, ¿qué es lo que estamos denunciando? ¿Qué es lo que estamos cuestionando? Y un poco, ¿qué es el tipo de activismo que se piensa en la transatlántica? Ahí sí lo dejo ahí abiertamente. ¿Quién se pelea el micrófono? ¿Quién me lo quiere arrebatar? Yo veis porque creo que, o sea, yo llevo algunos años en el activismo, no solo marica. Yo estaba como en otros espacios, creo que aquí he activado también con estudiantes, con gente joven, con gentes de izquierdas, y luego como que si pienso en este corporativismo, creo que sí es un poco como pensar en cómo funciona la organización social en el país, ¿no? Como tienen fondos internacionales, como de organizaciones de derechos humanos, como fondos filantrópicos, y paga proyectos que hablan sobre ciertos temas con ciertas agendas. Eso ya es un filtro, es decir, solo ciertas personas van a tener acceso a ciertas cosas, y estas gentes son quienes suelen tener como accesos a ciertas cosas, es decir, saben cómo llenar un proyecto, saben cómo acoplarse a las agendas, saben qué palabras usar. Y pues cuando yo veía eso como siendo marica, ¿no? Quienes tienen estas posibilidades han sido pocas gentes, y no las cochinelli, y no mucha gente trans, no mucha gente travesti, no la gente intersex, ni siquiera mucha gente lesbiana, aunque sí. Pero bueno, solo ciertas gentes maricas han estado como moviéndose en estos espacios, porque además solo vamos 25 años de no ser criminales. Entonces ha pasado poquísimo tiempo. En este poquísimo tiempo hemos tenido como muchas amnesias, como las Cochinelli mismos se olvidaron de la memoria del Ecuador durante mucho tiempo, como ahora mismo estamos olvidando quizás a otras cuerpas. Entonces creo que se hicieron famosas algunas fundaciones, muy pocas fundaciones maricas que aún tienen fondos internacionales y filantrópicos, porque ya tienen mucha experiencia en esto, no porque sean académicos, sino porque han estado ahí insistiéndola, y su trabajo ha sido también, lo siento, re difícil, porque pues también vivir en el mundo hétero y competir con proyectos de gente hétero que hace cosas sobre gente marica, porque hay un montón, es cagado. Y entonces estas pocas organizaciones han estado ahí queriéndose adueñar de estos $1,000, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Como de estos $1,000 porque tienen que sobrevivir de algo. Pero bueno, creo que también en estas prácticas, y esto es ya como un poco más personal, y es por lo que me peleaba del micrófono, y por lo que yo critico mucho a la gente como activista más grande que yo, y es que reproducen también cosas como súper extrañas, y pues no sé, como no apoyan a la gente joven, a veces dicen como que no somos suficientemente trans, o porque no entienden que es no binaria, y como no apoyan o no hablan de eso cuando están hablando en la asamblea, como solo nos ignoran, nos borran, como solo ellos hablan desde su perspectiva trans y no toman en cuenta nada, honestamente, como esas fundaciones que tienen los fondos maricas ahorita nunca han hecho como cosas de las que yo como una persona no binaria me haya sentido como apoyada o algo así. O sea, hay campañas de salud y demás, pero no voy a agradecer porque me estén dando salud babies, y ese es el punto. No voy a agradecer porque me den unos condones. Y bueno, entonces al corporativismo hay que verlo como desde muchas formas, porque sí, muy tatalla el corporativismo y eso, pero nada, amigas, solo son maricas que están como ahí logrando las cosas que se pueden, y ojalá podamos más bien compartirlo. Y creo que ese era el punto de la transasamblea, como sí, venir a criticar, pero también venir a construir, porque hay otras formas de construir, hay otras formas de generar recursos, hay otras formas de generar alianzas, y hay otras formas también de pensar, porque creo que eso es lo más importante, como si nos cambiamos el chip y comenzamos a ver las cosas no solo desde, bueno, yo necesito sobrevivir y necesito la platita y necesito este fondo, pues de ley van a cambiar las cosas. Creo que has tocado un tema aquí, no se preocupen que ustedes también van a poder preguntar y opinar y todo eso, pero aquí hay un punto que es interesante, y es como que hay detrás de todo esto
abierto una discusión sobre cómo funciona el mundo de las ONGs y de los financiamientos, y de cómo funciona el mundo detrás de todo un marketing de los derechos, el cual no excluye a las personas trans. Y yo creo que aquí sería importante, no sé si alguien quiere puntualizar en eso o poner un poco el debate en esto, sobre cómo lo vemos y lo apostamos en la Asamblea, sobre cómo también repensarnos otras formas de construir y de activar. Y aunque Maroni decía como que no fue un espacio académico, sino un poco más coloquial y lo comunitario, pero también entendiendo de dejar estos términos rebuscados, al final también queremos en esa redistribución de dinero es una parte para nosotros, ¿cachan? Porque es que de eso estamos hablando. O sea, podemos cuestionar cómo operan estos corporativismos, pero hay un mundo que sostiene todo este marketing, que sostiene el dinero y que nos toca las diversidades, que nos toca las disidencias, que nos toca a las personas trans, que nos toca en eso. O sea, es lo que estamos cuestionando de la Asamblea, porque estamos diciendo que en esa redistribución de recursos también queremos pelear por eso, y porque realmente viviendo en la lucha social, compadre, no, pero estamos hablando de poder gestionar procesos y cosas. Entonces, para yo ahí como, ¿quién quisiera un poco abonar a eso? Y ahí sigue, ahí ustedes saben seguir poniendo la llama. ¿Quién me rebasa? Hagamos de cuenta que es un lindo para de pronto se dice estimular más. No me la rebasa. Estamos en una orgía comunitaria. Yo así, mira, también pasa el día. Nada, yo... O sea, pensaba en como la incomodidad que nos generaba pensar en ciertos activismos. Yo siento que también por cuidado del espacio no sería prudente hablar de nombres, pero hubo un momento en 2016 en el que pues Correa iba a reelegirse y una lideresa social trans de mucho tiempo hablaba sobre cómo los gays están con Correa, como refiriéndose a no sé qué, y eso me molestaba mucho porque cada uno es súper libre de apoyar al candidato que le dé la gana, apoyar a la ideología que le dé la gana, pero en el momento en el que utilizas como fondos del Estado y tienes que pagar un favor político por esos fondos del Estado, eso ya es un problema, porque no estás representando a la comunidad para la que se te dan esos fondos, sino que es eso, es un favor político. Y eso no es solo algo que se reprodujo con Correa, sino como es algo que está pasando ahorita con las delegaciones de secretarías y otras instituciones del Estado, que se ve como que desde el Estado a lo LGBT, a los asuntos LGBT, es solo como ganado político, ¿no? O sea, solo se quiere ganar el favor del voto LGBT a través de cualquier cosa. Entonces hay ahí también como medios económicos que se les pasan pues a líderes y lideresas sociales LGBT. Entonces yo creo que Transasamblea nace a partir de ello, porque a nosotros nadie nos paga, entonces es como, no sé, pues súper autogestionado, ¿no? Y queremos mantener ese espíritu autogestivo porque, no sé, nos parece importante no estar como dependiendo del Estado, aunque sí es como favorable para ciertas cosas, también hay que mantenernos como críticas hacia el Estado, ¿no? Como sea el gobierno de quien sea, de la ideología de quien sea, amarrarse al Estado siempre va a ser como amarrarse a algún poder, ¿no? Y eso te va a quitar autonomía. Entonces, independientemente de Correa o Lazo, me parece que la necesidad de la Transasamblea era eso, ¿no? No tener que responderle a nadie más que a nuestros propios cuerpos y a nuestras propias propuestas. Eso. ¿Alguien más? Pues ya que estabas tú allí, les decíamos que teníamos como pensado también un poco poner en discusión algunas cosas que parten de lo individual, que parten también de pensar algunos debates que creemos que están pendientes en la lucha por la visibilidad y la memoria trans. Y una de las cosas que queremos también poner aquí en escena es un poco a qué apostamos o qué pensamos cuando hablamos de la visibilidad trans. Y Fer, quisiera como un poco que puntualizara sobre eso. Hablábamos un poco tras bambalinas, como que quizás pudieras posicionar o discutir o poner en tensión esa idea de la visibilidad, porque parece que también fuera una carrera por ser visibles, pero visibles ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué costos tiene ser visibles? Hay personas que pueden ser visibles y otras no. O sea, ¿es tan posible ser visible realmente? Porque a veces parece que fuera, no quisiera usar la palabra privilegio porque tampoco la quiero de alguna manera colocar en un lugar banal, porque también cuando hablamos de privilegio estamos discutiendo sobre algunos lugares que históricamente ocupan unas personas que otras no ocupamos, pero también hay un costo
al momento de hablar de las diversidades, de hablar de lo trans, que implica también un costo de ser visiblemente trans o no serlo. Entonces creo que podrías tú darnos como unas pistas sobre eso para que luego también si alguien del público quiere un poco interpelarnos sobre esto y poder como ir hilando sobre la visibilidad trans y los costos y quiénes pueden ser visibles y quiénes no. Yo pensaba en que, o sea, el ejercicio de mañana es algo que solemos hacer bastante con Transasamblea. Nosotros ocupamos la estrategia política de tomarnos la calle muy seguido. Muchas de nuestras acciones o sea, muchos de los productos de nuestras reuniones es tomarnos la calle. Así hacemos política desde Transasamblea y es porque la calle pues ha sido un lugar que se nos ha sido históricamente negado o la habitamos siendo exotizados bueno, muy pocas veces podemos ser como seres políticos, ¿no? Y también pensaba en que la marcha de mañana es un ejercicio de visibilidad. La visibilidad ha sido algo que hemos tratado en Transasamblea, algo a lo que le hemos dedicado bastante conversa porque nos es importante y nos preguntábamos como, ser visibles ¿por qué? ¿Para quién? ¿Para qué? Entonces, yo creo que por un lado la visibilidad puede ser una espada de doble filo, puede ser desmovilizadora porque como los compas de Argentina están como denunciando ahorita cuando a ellas se les concedió el cupo laboral trans después de 10 años de lucha. Los gobiernos argentinos tomaron esto y lo empezaron a utilizar dentro de los organismos internacionales para presentarse como progresistas, ¿no? Cuando desde su aplicación hasta 2021 se han hecho 2.000 trabajos en toda la Argentina para personas trans. Y estos trabajos, o sea, no les vamos a agradecer porque son hiper explotados, hiper precarios. Entonces, nada, yo creo que la visibilización también puede ponernos desmovilizados, puede como cooptar un montón de los procesos sociales en los que estamos, ¿no? Porque paró un rato el debate trans cuando se consiguió el cupo laboral en Argentina. Entonces yo creo que estas cosas pasan cuando la visibilidad es solo con respecto al Estado, ¿no? Cuando las organizaciones sociales sueltan esta como mando del discurso de visibilidad. Entonces, yo creo que la visibilidad tiene que venir desde las organizaciones sociales, el discurso tiene que estar manejado desde las organizaciones sociales y para que no se tomen por los gobiernos de turno, ¿no? Sea el que sea, para sus propios intereses. Y pensaba en cómo la visibilidad a veces también es obligatoria para muchos, o sea, nos toca, digamos, visibilizarnos como personas trans sin querer queriendo para, no sé, acceder a becas. O sea, te toca poner en el formulario que eres trans, así quieras o no, para poder acceder a una beca. Porque muchos no podemos estudiar si no fuese porque seamos becados. Entonces, y hay que tomar estas becas, ¿no? Porque aunque son pocas, también son lugares en los que tenemos que habitar, así. Entonces, no todos decidimos ser visibles, sino que a muchas nos toca. Y por eso hay que desromantizar también este ejercicio de la visibilidad, porque muchas veces es doloroso, porque muchas veces cuesta, ¿sí? Muchas veces ser visible te quita lazos sociales. Yo mismo, así como hay veces en las que no quiero hablar de mi identidad porque me recuerda el lugar en el que está mi cuerpo, así me recuerda que soy una persona trans y que ocupo un lugar en la dinámica de poder de este mundo, pero también pienso como que aunque sea difícil, son cosas que nos tenemos que cuestionar todo el tiempo. O sea, no podemos abandonar el debate por la visibilidad, porque hay que abordarlo, porque hay que abordarnos como diferentes y también cuestionar estos activismos que son como que enorgullécete, muestra tu yo interior, así como visibilízate, sin ninguna crítica, así. Y yo creo también, igual como para terminar esta parte, que hay lugares en la visibilidad también, o sea, se escoge basada en tu contexto. Yo recordaba lo que la Carla Yadira en el conversatorio del CAC nos decía, una compa trans que es ingeniera y trabajaba en el municipio de Quito. Ella nos decía como, yo no puedo ir al trabajo visiblemente trans. O sea, a mí esa demanda de ser visible no me interpela, porque para ella hubiese significado ser despedida, hubiese significado que le quiten los años de trabajo que significarían su jubilación. Entonces, también esta cosa de ser visibles sí demanda un privilegio, yo sí lo digo, yo sí quiero usar esa palabra, porque pocas podemos ser visibles. Porque para ser visible tienes que estar como configurado en una clase social, en una raza, porque si no eres criminalizada.
Entonces, nada, como ya para terminar, sí, yo quisiera asentar que debemos apostar por activismos que no vean como el fin la visibilidad, o sea, solo ser visibles por ser visibles, sino que la visibilidad sea una estrategia de denuncia. O sea, visibles para denunciar que nuestras vidas siguen precarizadas y que no va a arreglarse eso con más visibilidad, sino con acciones comunitarias entre todas, no solo las trans, que cambien las políticas de precarización laboral, que nos inserten en un sistema de salud que no nos victimice, que nos dé acceso a educación. Entonces, nada, eso, veamos a la visibilidad como el medio, así, no como el fin de activar. Sí, yo pensaba también como un poco ahí para... Recuerden que esto es un título, entonces lo vamos a compartir con todas también allá. Claro, y también para después provocar, cuando ya nos escuchamos todos, ¿y qué pasa con las infancias, las adolescencias, no? O sea, ¿cuánto nos cuesta la visibilidad? Y creo que tú estás germinando en un punto ahí, es la instrumentalización del discurso de la visibilidad. ¿Quién conta ese discurso? ¿Quién lo usa? ¿Quién lo instrumentaliza? Pero bueno, como vamos a seguir poniendo como debates en distintas voces, desde distintos lugares, Maloni, cuéntanos un poco ahora, pensándonos eso que también decía la Fer, cómo también el discurso de visibilidad se relaciona un poco para pensarnos otra de las cosas todo lo que estamos poniendo son discusiones que hemos tenido en el espacio de la Transasamblea y que se refleja en lo de la marcha. Pero que la marcha no es el último, o sea, no es el fin de todo lo que hacemos. O sea, hay un montón detrás de cosas que ya vamos a ir contando. Hay tiempo para todo. Y como un poco pensando en el tema del trabajo, que es una de las discusiones que hemos tenido en el espacio y que también a lo cual le hemos estado apostando un montón. Y quisiera también desde el primer lugar, desde la primera persona, que nos hablaras del trabajo sexual. Y que también puede pasar inclusive relacionándose con lo que dice la PER, cómo todo el Estado lo instrumentaliza. Hay una autora que a mí también me gusta mucho y la dejo allí, que es Spivak, de los estudios subalternos, y ella siempre dice cómo podemos también seguir usando este abecedario de arcoíris como un lugar estratégico. Pero hay un punto en que ya está LGBT, yo no sé, ya, supongo que después del más vendrá el menos, más menos, y así un montón. Y hay un momento en que todas estas categorías en su momento denunciaban cosas y luego son instrumentalizadas. Lo mismo puede pasar con el trabajo y con el debate que estamos dando por el cupo laboral. Entonces, pensarnos el trabajo sexual, que nos cuentes un poco qué es para vos el trabajo sexual, cómo reconocen o cómo le apuestan las compañeras trabajadoras sexuales qué es el trabajo sexual y cuáles son las alianzas que tú encuentras con la Transasamblea para hablar del trabajo sexual. Bueno, para mí, para el colectivo que representa obviamente el trabajo sexual, es el trabajo que nos ha tocado ejercer por obligación, porque el Estado a las mujeres trans nos obliga a ejercer el trabajo sexual porque no nos brinda plazas de trabajo, no nos brinda una educación integral para nosotras poder, no sé, superarnos. Entonces creo que el Estado nos obliga a ejercer el trabajo sexual. Entonces tampoco es que digo que todas hemos sido obligadas a ejercer el trabajo sexual, porque a veces hay personas que hemos decidido por autodeterminación y porque hemos querido ser trabajadoras sexuales. Entonces es eso, el trabajo sexual es, para mí el trabajo sexual es lo que nos obliga a las mujeres trans el Estado. O sea, me refiero a las mujeres trans, como dijo Fer, no todas pueden ser visibles, pero las que somos visibles, súper visibles, nos toca eso. Porque nos estigmatizan porque somos travestis, porque solo podemos ser peluqueras, solo podemos ser putas, o solo podemos ser cocineras. Entonces, esto pasa porque el Estado mismo no nos ha dado las garantías de la educación, como para nosotras tener un conocimiento
no queremos dar pena. Nosotros nos pague por ser maricón. Este caminar que nos ha tocado a las mujeres trans y sobre todo a las putas, nos ha tocado en este estado patriarcal sufrir mucho de violaciones por la policía. Entonces nosotras necesitamos trabajar con alianzas por políticas públicas para nosotras y sobre todo que se regularice el trabajo sexual para que se nos garantice todos los servicios como personas que nos merecemos. Creo que es importante que lo mencionemos porque una de las, cuando decíamos el sur de la Transasamblea, es justamente hablar del cupo laboral trans. Y hablar del cupo laboral trans significa hablar de trabajo sexual. Y también de lo otro que mencionaba Maloney, como cuando ustedes piensan en personas trans, como cuáles son los trabajos que visiblemente o en donde históricamente nos han ubicado, en donde recuerdan que están las personas trans. Y recuerdo que una vez la Coca decía, yo quiero que también me atienda una enfermera trans, cuando hay un servicio médico, quiero que sea una persona trans. Y claro, parece que fueran como absurdas las cosas que decimos, pero estamos hablando por un costo de la visibilidad y de reconocimiento, pero sobre todo de algo que la Maloney ha venido mencionando insistentemente en los espacios de discusión de la Transasamblea, es que detrás de hablar del cupo laboral trans, de hablar de regularización del trabajo sexual, también implica del abandono del Estado a las chicas trans, a las travestis, y también cuando ella dice de arrojarles hacia un trabajo sexual, pero también por una carencia de no poder acceder a la educación. Es decir, detrás de toda esta discusión del cupo laboral trans está cuál es el costo que tiene para nosotros estar en un sistema educativo. ¿Por qué no estamos allí? Sí saben ustedes que el 6% de la población estudiantil es LGBTIQ+, y cuánta de esa población hay un subregistro de niñas, de niños, de infancias, de adolescencias, de niñeces LGBTIQ+, o disidentes que no son visiblemente, y que cuando hacen visibles lo que son, lo que siempre han sido, el costo de la discriminación es el expulsarle del sistema, y empieza toda una cadena de cosas que arrojan obviamente a las discriminaciones y barreras. Entonces creo que también es importante pensar que detrás de la regularización hay un tema tramposo, que es lo que hemos hablado, de qué implica que el Estado empiece a regular el trabajo sexual, ¿no? ¿Qué hay detrás de que el Estado empiece a regularizar todo? ¿No? Que esa es otra discusión para otro, ya esa es una invitación anticipada que les haremos como Transasamblea a uno de nuestros debates y espacios de discusión. Aquí en la Nube estamos haciendo el anuncio. Pero bueno, ahora seguimos con con José. José, también creo que sería súper bacán poner en tensión ahora el tema de los espacios trans, en donde qué pasa cuando lo trans no reconoce las transmasculinidades, o sí, porque hay como todo un debate allí que a veces parece que dentro de lo trans solo están las chicas trans, pero no hay otras, o sea, lo trans es homogéneo, hay solo una estandarización de lo que se entiende por trans. Estamos haciendo también discusiones un poco aquí álgidas, pero también para pensar cómo desde la Transasamblea, pero también de los espacios donde tú has estado, cómo reconoces o entiendes, ¿no?, las alianzas con las luchas en donde las transmasculinidades tienen espacios y lugares. ¿Podrías tú darnos también unos debates sobre eso o reflexiones sobre eso?
Bueno, pensándome en cómo las transmasculinidades nos hemos venido peleando los espacios, y es literalmente peleando un montón de espacios, como peleándonos dentro también del feminismo, de cómo entramos, cómo encajamos en el feminismo, cómo encajamos en el transfeminismo, cómo encajamos con las compas trans, las compas mujeres cis, con las lesbianas, con las maricas, los hombres gay. No tenemos un espacio incluso de reconocimiento dentro de todos estos otros espacios que he ido mencionando. Cuando hay un compañero transmasculino dentro de un espacio, inclusive no se sabe cómo nombrar ya el espacio, no se nos reconoce dentro incluso del nombramiento colectivo. Siempre he pasado habitando espacios donde la feminidad, y porque viene desde atrás de esto del feminismo y de nombrarnos en femenino y de reivindicar también lo femenino, es una práctica que me parece sumamente reivindicadora en todos los espacios. Pero después habita un compañero transmasculino y solo no lo nombramos porque es masculino. Y entonces ahí viene una lógica de dejar lo masculino por fuera, porque le tenemos también miedo a lo masculino construido desde la cismasculinidad, y que nosotros criticamos porque no somos cismasculinos. Y eso es algo que no se ha debatido en los espacios, que simplemente es incómodo, y como incomoda lo dejamos ahí. Como incomoda no sabemos cómo tratarlo, y no queremos tampoco cuestionarnos porque no nos atraviesa. Entonces a muchas personas no les atraviesa, y en medida de eso, y como también dicen como, es que son pocos, capaz es más fácil, como bueno, ustedes entenderán que cuando digo todas también les incluyo. Y es una forma también de invisibilizarnos, y es una forma de no reconocernos, de no nombrarnos. Y a muchos chicos trans yo les he escuchado decir, sí, no hay problema, o sea, yo entiendo que me traten en femenino, todo bien. Y luego les digo, pero no todo bien. No estamos siendo reconocidos dentro de los espacios también, incluso desde cómo se nos nombra, desde cómo se generaliza, y hacíamos una crítica en un espacio que compartimos con algunos chicos transmasculinos, que se llama el Papayazo Trans, que bueno, ya escucharán también, habrán escuchado en algún momento. Decíamos cómo a veces nos toca también feminizarnos para encajar en los espacios maricas, y muchos de nosotros no nos nace feminizarnos, entre muchas comillas, no de lo femenino, pero no nos nace tener eso en el espacio, y en medida de eso no encajamos en muchos espacios maricas. Como que somos el grupo de atrás, los que se juntan allá como muy serios, como a conversar, porque también no sabemos cómo incluirnos en esto que se ha vuelto, ¿no? Los espacios, y nos decíamos ¿por qué no podemos encajarnos ahí? Porque a veces capaz es más fácil encajarnos en otros espacios, encajarnos en estos espacios que son nuestros también, y cómo nos debatimos esos lugares. Entonces y ahí quizás hago un poco de decir qué bacán la Transasamblea, porque nos hemos podido juntar y decir y denunciar, pero incluso también dentro de la Transasamblea tenemos que debatirnos un montón más los temas trans, debatirnos un montón más el aborto trans, la gestación trans, cuáles son nuestras posibilidades de gestar. Y ahí un poco concateno con esto que decía la compañera Meloni, como no podemos, no somos invisibles tampoco. Hay una lógica de una ilusión de privilegio masculino que no es real para las transmasculinidades, porque más allá de que nosotros, digamos, nos ven en el bus y capaz no nos reconocen, porque muchos de nosotros hemos utilizado hormonas, la testosterona, tenemos una barba, y puede ser que no nos reconozcan a simple vista, pero el rato en que yo decido abortar el binder, por ejemplo, abortar la faja, dejar de taparme los pechos, yo ya soy un hombre con tetas en un bus, al que le quedan viendo, al que le juzgan, al que le critican. ¿Y por qué yo tengo que normalizar mi cuerpo y asimilarme dentro de una lógica de masculinidad? Que hay muchos chicos que están como súper bien con hacerlo, como que quieren hacerlo, como que quieren pasar, pero hay chicos, y ya vemos chicos que no, que decimos yo no me quiero estar ahogando en un bus con 10 kilos de ropa encima para tapar unos pechos, o no quiero tener un packer, por ejemplo, entre las piernas que me va a hacer sudar, que se me va a hacer incómodo, que se me va a bajar por el boxer, porque no hay ni siquiera unos boxers pensados para que tengan un packer. Y entonces decimos, también somos sumamente visibles en los espacios, y nos visibilizamos voluntariamente también. Sabemos quiénes lo hacemos, quienes venimos en tetas a un conversatorio que se pasa en vivo, que sabrá Dios cuántas personas los están viendo, y entonces decimos, bueno, bacán, yo me voy en tetas y no me importa. Y luego está la lógica del registro de datos, por ejemplo. Cómo esta ley de registro de datos está tan mal pensada, tan mal hecha,
que a nosotros básicamente, y siempre lo digo, nos ponen un sticker con el género en nuestra cédula, y es lo único que tiene el género, y nuestro nuevo nombre, porque de ahí es cada una de las instituciones estatales que quiere hacer un cambio, y tú quiere decir, y uno no llega donde una persona que sabe, ¿no? Alrededor de, sí, es que hay que cambiar el nombre porque es una persona trans. Usualmente nos topamos con gente que no tiene idea, que te dice, pero es que hay un error, señor, aquí, porque dice que es María José y usted me dice que es otro, y su cédula, entonces su cédula es falsa, porque nuestro sistema está actualizado con el registro civil. Y luego te ponen un drama total alrededor de, te pongo la vacuna del COVID o no te pongo la vacuna del COVID porque tu cédula es falsa. Y nos toca explicarle al guardia, y nos toca explicarle a la persona de recepción, y nos toca explicarle a la persona que nos atiende, y esta persona además llama a 2 más porque no entiende cómo hacer el proceso, y entonces acabamos nosotros con 6 personas que además no son sensibles con esto. No es que vamos a una sala aparte a decir, bueno, con las personas que me toque hablar lo digo, no, lo hago en una sala llena de gente también, y que esta gente no entiende y no comprende y no sabe qué está pasando. Entonces, no sé si podemos invisibilizarnos, siempre somos visibles en un montón de lugares. Esta lógica de es que los hombres trans no sufren porque ni se les nota, no es real. Y eso es un poco lo que también quería como poner en tensión aquí. Y dije, bueno, capaz, no sé si es el espacio o no, pero lo decimos también. Entonces estaba preguntando por qué ella habló de un tema, otro tema. Porque en la asamblea nos gustan las broncas. Tenemos una bronca con la visibilidad, con el cupo laboral, con el tema de cómo entender las transiciones y también de diversificarlas y no de unificarlas. Porque también discutíamos un poco cuando estábamos pensándonos esto también con el José, como de qué entendemos por masculinidad y por qué entenderíamos también feminidad. Porque también puede pasar que algunas chicas trans no tienen el fácil porque no encajan en la noción de feminidad. Entonces, porque también hay un estándar, inclusive decíamos muy marcado binario, pero lo que le queremos decir es que nos gustan las broncas, y de esto es lo que estamos hablando en la transmisión, o sea, de estas cosas. Y por estas cosas es que mañana vamos a marchar, y por estas cosas es que también peleamos un espacio en la calle, porque también aunque otra persona no sea visible, porque no lo puede ser, las otras personas que vamos a estar allí en la calle estamos poniendo también la visibilidad porque no la puede poner. También vamos a poner la discusión por los chicos trans que también tienen que estar allí o no pueden estar allí o quieren estar allí, porque también están discutiendo cómo se sienten o no seguros en espacios feministas que al momento de decir que son trans no son parte, porque dicen que son hombres trans. Entonces ya no es seguro, porque es que vino el compañero. Entonces para que sea seguro tiene que ser el compañero, tengo teta, no, sí, ya seguro. Y eso nos ha pasado. Entonces, ¿cuáles son los códigos? Por eso también decíamos al principio, ¿a qué activismo le estamos apuntando? Y aquí queremos un poco entrar con la runa, como decíamos, de verbalizar la memoria que hemos hecho en la asamblea, como de hacerla verbo, pero también porque queremos conjugarla en colectivo. Realmente lo que nos estamos un poco hoy como proponiendo es también poner en la memoria de lo que queremos recordar muchas voces y muchos rostros. Porque quizá ya hay rostros que ya recordamos, pero hay otros nombres que no. Y en la asamblea somos un montón de personas y otras que no están aquí, que también hacen posible este espacio y las cosas que hemos como apostado. Entonces, ahora con Runa quisiéramos un poco como este recorrido y también como ir uniendo con lo que decía el José, como con quién hacemos alianzas, con quiénes no, cuando los espacios no son organizativamente habitados por personas trans. ¿Tiene un costo estar allí? ¿Cómo podemos estar allí? ¿Por qué nos sentimos más seguros aquí en la nube? Porque no es un espacio donde podemos estar. Pero el momento de cómo hacemos tranza y alianzas con el feminismo. ¿Qué tipo de feminismo? No es que le queramos hacer publicidad, pero hay un feminismo transfóbico, ¿no? No es que busquemos con el like que le esté más like a las terfas, pero existen. Y dicen que son feministas. Claro, y además que están igualitos como estamos hablando de la visibilidad y la invisibilidad. Ellas igualitas, son invisibles y visibles cuando les conviene. Entonces, existen allí y también hay como esas discusiones que queremos dar con quienes hacemos alianzas, con quienes no, en donde hemos estado también en otras luchas sociales y colectivas, en donde no podemos estar fuera. Por ejemplo, las medidas neoliberales de este Estado, que también afectan a las disidencias. O sea, que pensar que las medidas neoliberales
necropolíticas de este país no nos afectan, es también pensar que vivimos en una idea solo estética porque queremos salir y dar las vueltas como el orgullo. No, hay otros debates también allí y que queremos un poco ponerlo ahora con la runa para ya ir cerrando y también hablar con ustedes. Bueno, sí, a mí yo estaba como intentando recuperar esta parte de la memoria porque justamente cuando somos organizaciones o gente que está activando sin ser una institución, sin tener dinero para hacer una memoria o para comprarte un disco duro para guardarte las fotos de los informes, pues sí, acá se puede perder en la nube gratuita de Drive o en el Dropbox gratuito. Y eso es lo que suele suceder, como que uno olvida lo que hace, lo que pasa, y creo que no solo desde afuera, porque creo que a veces no solo hemos hecho cuestiones o eventos o lo que sea por reconocimiento, sino porque nos atravesaba otra vez en ese momento, como había una necesidad o algo que pasaba y pues hacíamos algo. Pero a veces creo que ha salido de la transasamblea misma así esta memoria, como de no tenerla, ¿no? Y entonces por eso mismo ahora yo quisiera como un poco recordar un poco todo lo que hemos, o en los asuntos en los que nos hemos un poco inmiscuido y no voy a decir como trabajado o hecho ciertas cosas, porque el trabajo de la transasamblea siempre ha sido muy interesante, porque no somos una institución, somos un grupo de gentes que no se representa a nadie, que está en contra de muchas cosas y que tiene muchas formas particulares de activar que nos gustan, así como estar en la calle nos encanta. Pero entonces esta mezcla de cosas pues comenzó, como ya les habíamos estado diciendo, en el 2017, 2018 con estas cuerpas trans, trabas de la Pacha Queer y otras cuerpas que estábamos activando en Quito desde otros colectivos. En ese momento era el colectivo El Punto, estaba también Crisalis, que es un grupo de personas trans que ya son grandes, y había algún interés por apropiarnos de la visibilidad trans, justo de lo que decía, como en esos años, en el 2017, y por eso queríamos, o sea, más bien nos juntábamos para activar por el 31 trans. El 31 es el día de la visibilidad trans, que aún espero que todos ya lo estemos como recordando. Hicimos como un par de años algunos eventos, aún Crisalis sigue haciendo estas cosas, porque lo que sucede con las colectivas y cuando nos juntamos es eso, ¿no? Como algunas cosas se sostienen en colectivas, algunas siguen haciéndolas algunas personas, como Crisalis, insisto, sigue haciendo eventos para el 31 trans. Este año hizo en Tumbaco, me parece. Y también es como que se sigue como sigue el espíritu de tomarnos la fecha, de hacerla visible, de hablar de estas cuestiones. Y luego estas reuniones eran como súper chéveres porque como decía el José, había como gente que iba, gente que venía, había muchas transmasculinidades, luego había mucha gente trans no binaria, pero era una oportunidad re chévere, digamos, de conocer gente trans diversa, así como gente trans que quizás yo vi en algún tiempo de mi vida educativa, pero luego vi en una reunión, o que vi en la calle como trabajadoras sexuales, o que vi en la calle porque estaban haciendo o vendiendo algo. Como esta gente realmente fue a las asambleas, nos vimos la carita, conversamos un poco y era como re poderoso, y creo que eso es lo que hace parte en muchos espacios, como en los espacios de mucha gente, como dejar también la pretensión de ay, somos maravillosos, sino realmente vernos y conversar, como conversar de verdad, no tener un pánico. Pero creo que luego, entre todos estos intereses de la visibilidad, de tener como espacios, de tener alianzas, iba llegando, porque en Colombia sucedió el Marchamos Trans por la Red Comunitaria Trans de Colombia, que es un hito en Latinoamérica, es una marcha trans enorme que la llevan haciendo ya varios años. Esto y muchas otras cosas, también muchas otras conversaciones de años de hagamos una marcha trans aquí, pues devinieron en el 2020 en medio de la pandemia, en que la gente de la transasamblea, quienes estábamos hablando de la visibilidad y todas estas vainas, dijéramos, bueno, pues pensemos en esta marcha, ¿no? Y además porque había gente aquí en Guayaquil
que ya estaba también incitándose para hacer una marcha. Como estas cuestiones de tomarse la calle que vinieron de otras latitudes, de otros territorios, como ya estaban llegando aquí. Y también llegó a la Transasamblea. Como a nosotros nos encantaba mucho estar en las calles, siempre estábamos como principalmente creo que la gente trans está en marchas feministas, y lo que yo siempre critico es dónde están esas feministas en las marchas trans, porque solo están nuestras amigas, pero no todas. Pero las trans sí estamos en esas marchas feministas. Nos encanta hacer face, nos encanta estar en seguridad, nos encanta estar conversando con la gente, como en todo estamos ahí, como ni siquiera que nos nombren ni nada, porque no nos interesa. Pero decidimos hacer una marcha nacional trans, junto con otra gente. Y fue como re bacán. Parte de nuestros esfuerzos fue, ¿por qué tomarnos la calle, no? ¿Cómo nos tomamos la calle? ¿Vamos a pedir permisos? ¿Cómo hacemos esta marcha? Porque eso sucede con algunas marchas. Y chévere, las feministas no piden permiso, pero hay colectivas de gente que piden permisos para hacer marchas de ellos. Como, ¿qué clase de cosas? Y otra vez, pedirle al Estado permiso para hacer una movilización social, para tomarte la calle. Como, otra vez, repensémoslo. Y eso era chévere, ¿no? Ahora vinimos aquí, pensamos en, wow, vamos a hacer una marcha, ¿cómo podemos hacer lo que necesitamos? Y fue vacancísimo, creo. Eso fue en pandemia, que también era un contexto re complicado, tenemos que tomarnos la calle porque no estamos haciendo nada más, y porque había en el Ecuador en el 2020 las movilizaciones no pararon. Era después del 2019 del paro y todo, del paro en el que mucha gente como que nos hicimos amigas además. Entonces, bueno, después de esto del 31 de la Marcha Nacional, nuestra segunda Marcha Nacional Trans nos vino con un poco de realidad, porque ya habíamos pasado encerradas un año. Y el debate, así creo que también un poco del debate del mundo era el cupo laboral trans. Nosotras también decíamos, ya no tenemos trabajo, cacho. Como estábamos en la casa, como era muy complicado generar también fuentes de económicas. Y también el trabajo sexual estaba detenido, pero también era solicitado en la pandemia. De todo pasaba, de todo, que en definitiva tuvimos que pensar en el trabajo. Y la segunda marcha habló del trabajo, como comenzamos a pensar en el trabajo mucho más, comenzamos a mandar más cartas al trabajo, a interesarnos, a escuchar más cosas en las redes. Y esto fue importante porque si bien y nos debatíamos, y también me permito compartirlo, porque la Transasamblea no tenía un proyecto de ley, babies. Pese a que se presentaron 2 proyectos de ley en la asamblea, de alguna manera sabían que nosotras estábamos hablando de eso, porque nosotras estábamos haciendo conversatorios, hablando con los ministerios, como haciendo ruido en las redes, o conversándolo en nosotros mismos, y esto llevándolos a nuestros amigues, como esto es lo que necesitamos. Y creo que eso era lo re importante, como de verdad que la gente trans comience a pensar en el trabajo, comience a pensar que estamos precarizados, no solo las trabajadoras sexuales, sino las periodistas trans, sino las sociólogas trans, sino los psicólogos trans, como todos, como el trabajo, como algo fuera del género también, ¿no? Y esto también como que era chévere, entregamos algunos documentos, tuvimos algunas reuniones, como teníamos algunos sueños también acerca del cupo laboral, pero hay que ser realistas. Esto también ha sido una de las cosas en las que hemos ido, y como ya para ir como también acelerando un poco, porque esto es como la mitad un poco de las cosas de la marcha, de la Transasamblea más bien. Nosotros hemos generado muchísimas alianzas que ahora yo particularmente me atrevo a decir que son alianzas trans lesbo feministas, porque sí, tenemos mucho contacto con gente marica, pero también con muchas feminidades, en definitiva con muchas gentes feministas. Y así nosotros hemos tenido acercamientos, digamos, con el aquelarre, o con otros grupos de mujeres, o con otros espacios en los que también se cuestionaban el feminismo, y ya no solo se mencionaban desde estos espacios, sino se hablaba de mujeres. Y uno de los ejemplos es el paro, o sea, los 2 paros nacionales quizás. Porque en el 2019, pues, los grupos de las mujeres también estaban un poco, como vino un paro, así nadie se lo esperaba. Y yo me acuerdo que, y esto es algo que también digo mucho, es que sí, sin romantizar al movimiento indígena, quienes sostuvimos aquí el paro los 3 primeros días eran los estudiantes.
como los estudiantes de la Central y otras organizaciones de izquierdas, fuimos quienes estuvimos aquí en el paro esos 3 días, contra la policía, en el IES, yendo al centro, moviéndonos a la Central. Y en estos grupos de izquierdas, de estudiantes, evidentemente hay mujeres y maricas. Y estábamos ahí, las mujeres y las trans, algunas de Transamblea, nos encontrábamos ahí. Y eso fue en el 2019. Luego en el 2022 estábamos ya mucho más preparadas, pues. Ahí obviamente todo el mundo escuchó de los bloques de mujeres y disidencias, que ahora eso es re famosísimo. Obviamente las mujeres y disidencias en el paro nacional tuvieron muchísima más fuerza. Nos pudimos tomar la Universidad Central para ahí hacer un acopio que estaba comandado por las mujeres y disidencias, que era poderosísimo. Las mujeres y disidencias tuvieron también algunos diálogos y acercamientos con los dirigentes del movimiento indígena. Que haya tenido algunas repercusiones o no, eso ya es otra cosa, porque también el mundo patriarcal está en los otros espacios. Pero las mujeres y disidencias, es evidente que es algo que está sucediendo, ¿no? Estas alianzas no solo sucedió en la Transamblea. Nosotros no estamos haciendo esto soles, sino esto es algo que está sucediendo en todo el país. Y en Abiyayala. Y ojalá que en el mundo. Pero ya luego de todo esto, las alianzas déjenme ver qué más, del cupo laboral, de la marcha, del 31 trans, luego estamos como también construyendo, digamos, algunas propuestas como propias, hicimos unos diálogos, hemos intentado como les dijimos, tener acercamientos con el Estado, o no tener acercamientos, sino más bien hablar entre nosotros, como repensar las formas en las que quisiéramos hacer. También hemos sobrevivido a las pandemias, babies. La verdad es que sobrevivir a esto, seguir como conectándonos, tener miles de chats, tener como conflictos y seguir como ahí en la marcha pasando algo, tener muertes, porque lo que ha sucedido también con los grupos trans es que ha habido muchísima violencia, no solo a las trabajadoras sexuales en Quito, sino en Guayaquil o en otras ciudades. Ha habido violencia para lideresas sociales también. Ha habido violencia criminal que todas estamos viviendo en muchas ciudades, quizás en Quito no tan fuerte como en otras. Pero nada, o sea, hemos intentado como estar sobreviviendo, como seguir aquí, seguir contando cosas. Y creo que ya yo tenía marcado que al llegar a este punto es para mí importante que en esta memoria que estoy armando de lo que hemos hecho en la Transamblea, es sí mencionar, como decía la Kelly, si bien estamos aquí algunos, también hay mucha gente afuera, como que también ha estado sosteniendo ahí con nosotros. Está la Marcel, está el André, y está la Marie Francis, está también, ay, se me olvidó tu nombre, Yael, está Juya, y está mucha gente que quizás me olvido de mucha gente porque tampoco estamos aquí todos. Y está las Pachas, está la Asociación de Trabajo Sexual, está las pornógrafas, está Salud Mujeres, está como muchos otros espacios que no representan a nadie ni nada, y que es chévere como poder mencionarlos a veces. Yo los menciono ahorita por vista, pero creo que siempre estamos mencionándonos en el corazón, y la verdad es que espero que eso sea la Transamblea, como una memoria de que hicimos muchas cosas juntos, no por un reconocimiento particular o porque vaya a estar en algún libro, pero porque estamos aquí como transitándola juntas. Y nada, como ya me puse medio hippie, gracias también como por escuchar toda esta memoria que me es importante, porque ha sido muchos años de mi vida, muchas amigas de mi vida, como muchos sentimientos también de mi vida. La Transamblea a mí me salvó, porque también yo dejé de tener cierta manada y luego vine a esta manada, que no es una manada, pero que también me hace como decir como, ay, entonces, ¿qué necesitas? Pero nada, así como de esta memoria yo les comparto con todo ese sentimiento que yo también tenía, y eso. Bueno, yo creo que ya ahora no ya tengo ya más que decir yo, sino si ustedes quieren como comentar, preguntar, aportar, quieren pasarse también para acá, pero queremos también abrir un espacio que nos preguntemos, dialoguemos, conversemos, escuchemos, nos podamos sentir, porque ya mañana es la marcha, babies. Mañana es la marcha, ya haremos los anuncios, pero ya lo hemos anunciado todo el quiquitorio. Entonces, quieren preguntar, quieren conversar, quieren contar lo que quieran. También la Transamblea es un espacio de desencuentro, ¿no?
no creemos que todo es lineal, también tenemos desencuentros y nada. Por aquí, ¿quién dice yo? Mira, cerditos se va por allá. Yo les quería hacer una pregunta porque es algo que hemos estado dando mucho en el espacio porque nos censaron hace 3 días, justo hablando de la visibilidad y del Estado y de todo esto. Creo que es un tema que también vale la pena que nos cuenten qué opinan, cómo se relacionan con el censo, que esta vez hace preguntas bastante relevantes, digamos, ¿no? Hoy me censaron. Pero no, yo de experiencia no. Bueno, yo también fui censada, ¿no? Y estábamos hablando hace un rato de eso, que era como ilógico las preguntas que ponían, porque por ejemplo, en mi caso personal, una pregunta decía que naciste con, ¿cuál fue tu sexo determinado al nacer? Obviamente hombre, ¿no? Creo que era tu género, entonces obviamente iba femenino, y abajo en la otra pregunta decía, ¿cómo te identificas tú? Entonces decía transfemenina, travesti, no binaria. Y obviamente yo me siento travesti, ¿no? Soy una transfemenina, pero yo me siento travesti. Yo quiero decir que soy una travesti, no quiero que me identifiquen como una transfemenina. Entonces esa pregunta rebotaba, porque obviamente tenía que responder que soy transfemenina. O sea, ellos ponen las preguntas, pero también ponen las respuestas para ellos mismos. Entonces está súper mal elaborado todo este censo, y queremos que, no sé, como que para las próximas censos también nos tomen en cuenta a las diversidades para armar preguntas bien elaboradas. Sí, es justo eso, o sea, a nosotros nos contactaron en algún momento, pero ya el censo estaba como que el 99% hecho, y para el 99% del trabajo nos llaman para ver, o sea, para validar las preguntas. Y nada, ya estaba armado. Nunca se tuvo como que en mente que el censo sea un lugar para que las diversidades puedan pues decir que son diversidades. No sé, es una trampa esa cosa, pero ojalá en los siguientes 10 años más has dicho. Pero nada, o sea, yo creo que es importante porque igual siempre nos quejamos de que no hay estadísticas, de que no hay como datos para hacer, no sé, proyectos o la misma política pública. No hay datos de cuántas trans existimos en Ecuador, si no es que son por las asociaciones. Y el número de encuestadas es muy bajo en comparación a lo que podría ser el Estado, ¿no? Entonces, pues nada, ya pasó, estamos siendo censados y ya nada. Yo a tu pregunta creo que sí tuvimos una, no como que bestia las reuniones, pero sí hablamos de esto porque efectivamente, como dice Fer, nos llegó, porque también tenemos sí tenemos una serie de alianzas por amistades, cercanías con algunas personas que están dentro del Estado, porque esto es estratégico, tampoco, claro que cuestionamos y tenemos una postura anárquica, pero el Estado existe, sus instituciones existen, son reguladoras y tenemos que también dialogar e interpelar. Ahora, lo que yo pienso que es el ejercicio de para qué existe un censo y cuál es su función. Realmente seguimos teniendo como única base y estudio la del INE de 2013 y a medias, porque además es una muestra, una población con un dato que creemos firmemente que hay un subregistro allí, y luego este censo va a generar lo mismo, un problema de registro, porque tiene que ver con algo que dice la Maloney, preguntar para obtener las respuestas que necesita el Estado, porque no fuimos parte de la construcción. A tu pregunta, el tema es, ¿cuál es la función de un censo cuando busca realmente visibilizar una diversidad de experimentaciones de la ciudadanía? Que no la podemos hacer visible. Volvemos al punto de la fe. Entonces, en mi caso era como una cosa muy loca, porque mis relaciones sexoafectivas son con una persona transmasculina, y el chico automáticamente, pero yo nunca dije que era trans, yo dije que, o sea, no tenía por qué decirlo, dije, estoy saliendo con un chico, y entonces Chuchu asumió que todo era hetero. Y yo le digo, pero no me has preguntado las otras preguntas. Discúlpame, por favor, perdóname. Yo no quería hacerlo. Sí me dijeron que no tenía que asumir. Yo tenía que preguntar. Dije, sí, porque entonces, resulta que y empecé a preguntar, ¿te dieron talleres para saber cómo hacer las preguntas? Sí, me explicaron que tenía que preguntar, que no podía asumir. Y una de las cosas que apuntamos en la asamblea fue, sobre todo, decir quién es el equipo encuestador, con la sensibilidad para encuestar. Porque la otra barrera que genera acceder a los datos es quién pregunta y cómo pregunta.
Entonces no puedes cambiar la óptica y la cartografía binaria que tienen los y las encuestadoras. Entonces, y en este caso por mi situación. Pero a lo que tú preguntas, yo creo que el problema sigue siendo que al Estado no le interesa censarnos en términos de obtener y generar herramientas para políticas públicas, sino mantenernos en un subregistro. Seguimos teniendo solo el estudio del INE y ustedes saben todas las críticas que ya le hemos hecho. Pero, ¿y qué nos va a servir esperar 10 años? En 10 años muchas o muchos no estaremos aquí. También no seremos parte de esos datos. Y otras personas también decíamos, una de las críticas que hacíamos es, ¿qué pasa en una casa súper heteronormada, súper transfóbica, en donde existan niñeces y adolescencias trans y van a decir, no, él es esto o ella es esto? ¿Sí? La automática respuesta. Entonces el censo también, sí teníamos muchos cuestionamientos, pero como dice la FED, ya nos llegó hecho. O sea, no nos estaban diciendo sean parte de la construcción del documento. Entonces creo que ahí hay un problema de cómo se reproduce datología para políticas públicas cuando hay grupos históricamente vulnerables, excluidos de la producción de política pública a través de la generación de datos. Eso. No sé si alguien más tenía otra pregunta, comentario. Yo vi unas manitas levantadas. ¿Qué dio yo? ¿Qué más? Yael. Mi pregunta, ¿sí se me escucha? Sí. Mi pregunta va con esto de respecto a la visibilidad. Estaban hablando sobre la visibilidad, sobre ser visible o no. Pero mi pregunta va como... Es una pregunta que me retumba siempre por experiencias que tuve. Es como, uno al ser visible, ¿cómo se trabaja esto de la transfobia interiorizada? Porque incluso en las relaciones sexoafectivas uno no puede ser tan visible si quiere o no serlo. Entonces, ¿cómo uno se puede trabajar o cómo se lo puede entender? A ver, entiendo un poco por transfobia interiorizada, como toda esta construcción transfóbica que nos fueron metiendo, ¿no? Porque nos criamos en una sociedad transfóbica, dentro de familias seriamente transfóbicas, que nos dicen que estamos mal y que nos forza también un poco a muchas personas trans al inicio de la transición, sobre todo cuando no nos hemos cuestionado absolutamente nada, a tratar de replicar eso que se supone que queremos ser o que sentimos ser y que queremos transicionar hacia allá. Y entonces ahí viene un poco la lógica, y que me he topado quizás con algunos espacios y compañeros que tratan de construirse una masculinidad hegemónica, por ejemplo, hablando particularmente de las transmasculinidades. Y no viene tampoco más bien, viene desde esta lógica de construir una masculinidad que reafirma su identidad, de construirse como una persona enteramente masculina, ni siquiera con el apellido trans. Como también yo creo que todas las identidades son válidas, definitivamente todas las identidades son válidas, y si no quieres agregarle el trans al ser hombre, también está bien en tu particularidad y esa forma de verlo, pero también lleva a una construcción sumamente fuerte que replica violencia, y no replica violencia solo contigo mismo. La transfobia interiorizada nos hace querer construirnos quizás desde un lugar sumamente normado y que nos va a acabar afectando de una u otra manera, sino también cómo reproduces y acabas reproduciendo violencias para afuera, para otros compañeros, otras compañeras, otros compañeros. Acaba siendo como esta imagen sumamente violenta y que acaba desconociendo las otras realidades trans. Yo me he topado con personas transfemeninas, por ejemplo, que desconocen totalmente la transmasculinidad, que en su percepción, en medida de que no tenemos pene, no somos hombres, y en medida de la genitalización. Y me he encontrado un montón con chicos trans también, con transmasculinidades, que dicen, pero ¿cómo es así que tú puedes andar así con las tetas al aire? Así como, no, loco, porque en medida de eso entonces quizás eres lesbiana o tomboy, no transmasculino, porque, o sea, deberías sentirte mal con tu cuerpo, debes tener disforia para hacerlo. Entonces esta transfobia interiorizada también nos lleva a esos lugares de volver a esas violencias. Creo yo que es un poco
la intención también de los compas que nos vamos juntando, cuestionar la masculinidad hegemónica, cuestionar las violencias que podemos llegar a reproducir desde una masculinidad o no también, y cómo todo esto se transforma en esta cisnorma, en esta heteronorma también. Entonces, por ahí yo le entendí la pregunta, por ahí me voy a lanzar mi respuesta. A mí me parece chévere porque yo justo conversaba con alguien ayer de que bacán, yo siento que ahora la gente sabe que existimos las personas trans y eso les ha tomado como solo estos 25 años que ya no somos criminales en el Ecuador, ¿no? Pero no hemos hablado de cosas, o sea, a mí me encantaría hablar de cómo vivimos el género. Cómo vivimos el género las personas trans, y bacán que los hombres lo estén haciendo, como que les tengo un poco de envidia. O sea, también con mis amigas de Envy he hablado como no binarias, digo, he hablado de ciertas cosas del género, pero no sé si realmente estoy hablando de eso como con mis amigas, ¿cachan? Como cómo estoy viviendo yo realmente mi masculinidad o mi feminidad, como eso digo, yo lo he hablado así con mis crisis, con mi gente que como con la gente no binaria y que creo que conecto. Pero yo sí tengo mis propios conflictos con la masculinidad y la feminidad que no he hablado con mis amigas trans, nunca en mi vida. Y eso peor aún en otros espacios, creo que necesitamos abrir muchos más debates sobre el tema trans, porque parte de estas violencias interiorizadas que está diciendo el José, de que, claro, yo también siento esta violencia a mí misma y en las relaciones, porque yo también crecí con cómo debe ser un hombre, con cómo debe ser una mujer, con cómo debe ser alguien lindo, con cómo debe ser alguien fuerte o alguien delicado y cosas así. Y creo que a la final eso, lo más duro siempre es como tener esa lucha con uno mismo, no solo con la transfobia interiorizada, sino que como estar consciente, ¿no?, de cómo estamos viviendo. Y nada, solo me perdí, digo, esta respuesta como muchas ideas, porque la verdad es que creo que sí, son cosas que debemos hablar. Ojalá entre gente trans, porque sí, para mí lo trans es un recordatorio que lo cis y lo heterosexual es una mentira, porque es una mentira, y hay algunas personas que lo sabemos y otras que no. Por aquí. Hola a todas y a todos. Yo creo que podría acotar algo a esa respuesta porque me identifico bastante con lo que preguntó, y de mi experiencia personal yo entiendo que el activismo no es solo formar un grupo y tener un objetivo y trazarse un camino o hacer una reunión y opinar sobre un tema, ¿no? Para mí el activismo también existe individualmente. Y muchas veces uno, mientras va creciendo, lo que uno verdaderamente es, aflora, innegablemente, quieras o no, por más que trates de ocultarlo. Y ahí es cuando viene tu activismo individual, porque el activismo, como dije, no es solo tener un grupo social, sino también ser lo que eres, ser tal cual eres. Y yo siento que la heteronorma es transversal, entonces nos atraviesa a todas, entonces todas tenemos al principio este miedo y este rechazo incluso a nosotras mismas, pero finalmente con el activismo individual empiezas a tener la valentía para poder decir quién eres, para poder plantarte, para poder defenderte, para poder identificarte incluso. A mí, o sea, mi identidad yo la descubrí ya grande, te das cuenta, o sea, es increíble, ¿no? Porque yo todo el tiempo sabía lo que era, pero no entendía qué era, ¿entiendes? Era como que, ¿qué soy? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué pienso de esta manera? Y ese activismo individual no hizo que yo les encuentre a ustedes y entienda lo que soy, hizo que primero entienda quién soy yo para luego encontrarles a ustedes, porque son ustedes en quien me reflejo. Pero eso fue muy individual y es un proceso completamente personal. Entonces creo que romper estas violencias de la heteronorma es como muy individual también, no solo de los grupos activistas. Pero sí, obviamente el activismo grupal sí ayuda bastante porque es donde encuentras varias respuestas también, ¿no?, de lo que buscas o de lo que intentas comprender. Es lo que quería opinar. Hola, buenas noches, mi nombre es Mauricio
Bueno, yo quiero agradecer porque justo con Marce veníamos toda la tarde conversando sobre algunas cositas, pero agradecer a quienes se han visibilizado, porque entiendo yo que la visibilización lleva consigo también un componente ya de violencia presupuesta. Quiere decir, ¿no? El otro día a propósito de Halloween, yo me atreví, le decía al Marce, a vestirme de Catrina frente al primer rechazo de mi papá, o posible rechazo de mi papá, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero decir es básicamente agradecer a las personas que se han visibilizado y han sido quienes se han enfrentado directamente con los discursos y los dispositivos heteronormados, que han sido los que han hecho violencia, y eso nos ha permitido, como decía, que de estos últimos 25 años, pues los maricas no nos tengamos que preocupar de cómo hoy nos expresamos, porque ya es un poco más fresco. Y también estos espacios de visibilización le permite a otra gente ser feliz. No sé si después podrías acotar un poquito sobre esto. Hubo recién, hace una semana atrás, me parece que un festival latinoamericano de danzas tradicionales transformistas, ¿no? Entonces, yo he participado en un par de grupos de danza folclórica tradicional, y los maestros, pese a quizás el 70% de ellos ser maricas, son muy, digamos, estrictos con lo que es lo femenino y lo masculino en la puesta escénica. Cuando quizás en la mayoría de los compañeros o compañeros varones sí saben la mayoría de las coreografías, inclusive manejan mejor la técnica femenina que las mismas compañeras, digámoslo así, ¿no? Entonces fue un espacio de visibilización, pero que a mucha gente le hizo ruido, ¿no? Inclusive a los mismos maestros de danza tradicional, que son maricas, digámoslo así. No es posible que ya los temas de género transgredan, digámoslo así, la ancestralidad de las culturas tradicionales, el folclore, digámoslo que tenemoslo así, ¿no? Pero alguien dijo por ahí, pero bueno, recordemos que tenemos una mama negra, unas guarichas, unas viudas el 31 de diciembre, ¿no? Pero agradecer a quienes estamos caminando temerosamente, porque ya nos dan una pista, y gracias por el camino trazado, compas. Es una pregunta perfecta. Creo que sí. No sé si hay alguna opinión. O sea, yo soy muy como de formar la cultura. Yo creo que no hay que tenerla como que en una cajita de cristal, así, porque la cultura está viva, incluso como de hace miles de años está como en constante reinterpretación. Entonces también, no sé, algo que de las primeras cosas que decíamos en la transasamblea era que, no sé, la coca y la mota siempre nos decían esta cosa de babies, lo no binario no es nada nuevo, siempre hemos existido acá, y de alguna manera sí, o sea, tal vez no con el nombre no binariedad, pero el género pues sabemos como que es una cosa que inicia en 1492 en Latinoamérica con la conquista, ¿no? Entonces como nada, o sea, siempre han habido como estas expresiones otras en las culturas de otras maneras de hacer el género. En México existen las mushes, que no sé si habrán cachado, pero pues son estas personas que están completamente insertadas dentro de la sociedad, no sé qué estado es, bueno, en México. En Bolivia también hay. En Bolivia también hay. Ajá, y así podemos como que de ley encontrar, pero cientos de expresiones, porque no es la excepción, sino es la norma. Todas las culturas tienen esta manera u otra de ver el género, pues, pero nada, me parece importante como tener la memoria de estas cosas, sobre todo porque nos hace entender que pues esto es súper una mentira, sí, una mentira con consecuencias muy reales, como no es que no existe el género, pero no existe. Pero ya. Yo quería como algo que me hace ruido, porque la idea, cuando estamos discutiendo siempre ponemos como cosas ahí. Y lo pongo aquí, no porque tiene que ser como concluyente, pero creo que me parece tan denso que siendo lesbianas, bisexuales, trans, femeninas, masculinas, no binarias, intersex, queer, género fluido, bla, 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 tengamos que también asumir el costo de que, o sea, que se nos diga que reproducimos violencias porque las internalizamos cuando hay un punto de partida que provoca eso. O sea, yo lo dejo ahí, porque... O sea, porque
hay que ver en dónde se entrampan esos discursos de esas transfobias interiorizadas, porque realmente el tema del closet sigue siendo un tema pendiente. O sea, sigue siendo un tema pendiente. Hay ciudades aquí donde literal la gente no puede ser visible. Entonces no es que yo vengo y soy violento porque quiero. Hay un sistema al que estamos cuestionando. Cuando les leí el documento de los antecedentes decíamos que es un espacio que cuestiona todo lo que está cuestionando todo lo normativo, porque somos todo lo que está por fuera. Por eso hablamos de personas con VIH, discapacidad, racializadas. Es un montón de personas que no somos parte del molde ciudadano sistémico. Y decir que reproducimos eso es como cuando estuvimos en el conversatorio pasado que nos preguntaban que si las personas racializadas íbamos a reproducir violencia porque las personas no blancas podíamos llegar a eso. Entonces, son las entrampas que yo veo de esto, porque sí me siento que me hace ruido ello, porque realmente además tenemos el costo de no poder serlo visiblemente, porque qué bacán es que yo no, hay una persona que está aquí que es parte de mis vínculos afectivos y siempre me dice, a veces tampoco quisiera decir que soy trans, sino que soy yo, y punto. Soy yo y punto, es todo. Pero resulta que también entrampamos con el sistema de decir que somos esto para romper y decir que en tu línea binaria existen otras cosas, ¿ya? Y no es que queramos reproducir a la pregunta que hace Yael, es como súper fuerte esto, porque como que decir que yo, por ejemplo, yo tengo una lesbofobia interiorizada, seguramente porque en algunos casos puede ser un mecanismo, y quiero cuestionar es lo que reproduce que esa violencia la reproduzcamos, porque debe ser un mecanismo. No estoy diciendo que no haya conciencia en algunas violencias que se producen, pero tiene un punto de partida, y realmente una de las cosas que decía en el documento que leía es cómo pensar, y lo ponía aquí, ¿por qué mañana marchamos? Porque queremos dignificar nuestra vida, ¿cachai? O sea, tenemos derecho a eso y punto. O sea, como a vivir como queramos, siendo Malori, siendo Fer, siendo Kelly, siendo Manfran, siendo Grey, José, Runa, Yael, Belén, no sé. Queremos solo eso. Pero resulta que no podemos ni mencionarlo, porque además, ¿por qué tenemos apellidos? ¿Por qué necesitamos apellidos? Por eso mañana vamos a gritar a las calles todos los apellidos que tenemos. Por eso es el Marchamos Trans. Porque va a haber un punto en donde la marcha no debería ser necesaria. La marcha sigue siendo necesaria porque hay invisibilidad, porque hay discriminación, porque no hay un cupo de trabajo garantizado para nosotros. Porque si tenemos trabajo, tenemos que también en algún espacio no ser, en mi caso, no ser tan visible lesbiana. O sea, hay un montón de cosas que mañana vamos a seguir poniendo allí. Debe haber un punto en que la marcha ya no debería estar, porque se supone que todo está resuelto, pero el Estado no nos resuelve nada. Y no es solo el Estado, también la gente que reproduce, esa gente sí reproduce la transfobia, sí reproduce las fobias. No somos nosotros, sino que es una forma de entramparnos en eso. Les dejo esa discusión allí, pero no podemos sí decir los anuncios publicitarios y comerciales porque están transmitiendo por el Instagram. Ya dejo mi enojo, yo siempre vivo con rabia. Entonces, para mañana, ¿cuándo? No sé, baby, para mañana, ¿cuánto? ¿Dónde es el encuentro? ¿Dónde es el desencuentro? ¿A qué hora? ¿Qué hay que hacer? ¿Tú quieres decir? Claro que sí, siempre. Yo quería decir que también deberíamos cambiar esa idea de la palabra travesti, porque la palabra travesti, cuando tú dices soy travesti, asimilas las enfermedades, la drogadicción, la putería. Entonces tenemos que también cambiar eso, que tenemos esa idea de decir soy travesti, entonces detrás del travesti viene todo eso, porque vemos travestis y todas las travestis creo que necesitamos también que nos den espacios y somos personas que también somos productivas y también queremos ser líderes. Entonces era esto, solo cambiar un poquito el concepto de lo que se conoce o se entiende como travesti. Esto. Y mañana esperan a las 10:30 de la mañana en la Fiscalía General del Estado y después acá al Gran Festival Trans por la lucha y el cupo laboral trans. Recuerden que la marcha lo hacemos por nuestros derechos y por la lucha, por la incidencia que nosotras causamos. No estamos celebrando nada como dice la marrana, porque nosotras no celebramos. A nosotras nos siguen matando, a nosotras nos siguen violentando. Entonces lo que nosotras hacemos es marchar por nuestros derechos, que es lo más importante. Espérenles a todas, ojalá puedan acompañarnos todas y todas. No, muchas gracias a todos, todas. Si quieren quedarse un poquito más de tiempo, tenemos cerveza, un poquito, socializar, descansar. Y eso, nos vemos mañana.
No, lo que quería era hacer la vuelta porque no quería hacer